Hola, desde Nancy Farfán Report entrevistamos en esta ocasión a Yuri Liscano, fotógrafo, curador y gerente de la Sala TAC. Hola, Yuri. Hola Nancy, gracias por esta invitación a esta entrevista. Bueno, espero que salga bien. Durante los últimos años, la fotografía ha tenido una presencia determinante en las artes visuales venezolanas. ¿Podrías comentarnos qué relación encuentras entre lo estético y lo documental en la fotografía? Bueno, sí, esa es una pregunta que puede tener muchas implicaciones y valdría la pena como comenzar a definir algunas cosas o asomar, ¿no? Porque la fotografía venezolana desde sus inicios tiene un componente importante en lo documental, ¿no? Pero lo contemporáneo en sí mismo, em, digamos, es contradictorio, es hasta ambiguo, pues, ¿no? Y ahí hay un límite como muy frágil para definir finalmente qué es una fotografía documental o qué es una fotografía más vinculada hacia las artes visuales. Y en esto hay muchas implicaciones desde, digamos, sus formas de circulación eh, y la intención del que la produce, sin duda, ¿no? Eh, tenemos en Venezuela muchos fotógrafos eh, formados tal cual como fotógrafos y la educación en Venezuela también tiene ese peso importante de lo documental, pero también tenemos muchos artistas que utilizan la fotografía, ¿no? Y que asimismo se dominan como artistas y no tanto como fotógrafos, ¿no? Como tenemos fotógrafos que se autoproclaman fotógrafos, pero su obra o sus trabajos, aunque tengan ese peso documental, terminan circulando dentro de los espacios de las artes visuales, ¿no? Aquí me gustaría nombrar quizás algunos, y yo hice como una pequeña chuleta. Está un trabajo reciente de Vladimir Marcano, que es esencialmente un fotógrafo con una publicación de un libro titulado El Mal, que tiene que ver sobre el mal del Zambito en el estado Zulia, eh, o a Matthew Aselin, también que tiene un trabajo importantísimo, publicado también sobre Monsanto y la agricultura. Eh, bueno, y pasando por otros fotógrafos como Juan Toro, que tiene un planteamiento muy claro y con una investigación detrás de esto sobre la violencia, tiene un par de libros publicados también. Silvia Castro tiene un trabajo sobre Paraguaná y todos los desechos de plástico que terminan llegando a esa península por las corrientes marinas y por del viento. Roberto Mata, un trabajo importantísimo llamado Testimonios, donde a lo largo de recorridos por distintos estados y poblaciones del país fue entrevistando a personas, bueno, Constanza de Rogati, Ángela Bonadies, más vinculada, digamos, a ese escenario de las artes visuales, María Teresa Janón, Luis Simón Molina Pantin, bueno, tantos que podríamos nombrar allí, pero hay una línea ahí, digamos, muy frágil entre lo que es documental y lo, digamos, más vinculado a las artes visuales, ¿no? Pero tú me preguntas también por lo estético y ese, digamos, ese aura o ese puntum, como decía Bartlett, en la fotografía tiene un componente estético muy importante y ya sea en la fotografía a color o en blanco y negro, eso es un elemento, digamos, crucial, un elemento vital de la En fotografía. 2017 realizaste la curaduría de la exposición Tea Sigal, Tiempo, Memoria e Imagen, en la Sala TAC. ¿Qué aspectos de esa experiencia te resultaron más significativos? Bueno, enfrentarme al archivo de Tea Segal realmente fue un reto, fue un proyecto ambicioso y bueno, yo lo tengo entre mis trabajos curatoriales de mayor importancia, ¿no? Tea Segal es un ejemplo también
de la pregunta que me hacías anteriormente, porque el trabajo de Tea Segal circuló principalmente en círculos científicos, en círculos que tenían que ver con la antropología y con, digamos, el estudio de pueblos originarios venezolanos, ¿no? Cuando llega a Venezuela, inmediatamente comienza una investigación de los pueblos indígenas, ¿no? Y llevar el trabajo de TEA a una sala de artes visuales principalmente, pero también, digamos, con una amplitud en cuanto a qué se reconoce como arte, entre comillas, bueno, también implicaba un reto, ¿no? El trabajo de TEA tiene, digamos, una latencia y un peso documental muy grande, pero también con ese componente estético en cuanto al cuidado de los tonos en blanco y negro, al cuidado de la luz como elemento expresivo, que bueno, la hacen o estar en una sala de exposición de artes visuales, ¿no? Yo me enfrenté a este archivo, digamos, desde una manera de testimonio, desde una manera documental en cuanto a los contenidos, ¿no? Digamos, tratando de activar en ese extenso trabajo y principalmente en sus fotosecuencias y en lo que ella llama recorridos, en ver allí cómo eso, digamos, ese peso estético también tenía un peso documental, pero también tenía una importancia en su vida, ¿no? El trabajo de Tea, sin duda, es su vida, ¿no? Entonces, enfrentarme a todo lo que yo me conseguí en ese apartamento, sus libros, sus documentos, sus pasaportes, cartas de recomendación, montones de copias en color y en blanco y negro, realmente fue un reto en el cual, digamos, más bien tenía que sopesar qué cosas poner y qué cosas no, porque realmente hay un trabajo ahí muy, muy amplio y siento que la exposición, que también ya después lo terminé viendo así, dejaba abierto muchas líneas de investigación en cuanto al trabajo de Tea Segal. Como gerente de la sala TAC, te ha tocado afrontar las secuelas de la pandemia y la compleja situación del país. ¿Qué actividades han realizado para mantener la programación y el contacto con el público? Bueno, en Trasnocho y tanto en la sala TAC como las otras, digamos, mm, eh, ámbitos de trasnocho, que son el cine y el teatro, nos abocamos en un principio en digitalizar eh, las actividades que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, nos empeñamos en un principio en tener una página web donde pudiésemos allí vía streaming o vía video, videoconferencias en vivo, tener todos esos contenidos, ¿no? Especialmente en la sala TAC nos abocamos mucho a que esos contenidos también circularan por nuestras redes sociales, pero bueno, comenzamos a planificar una cantidad de ciclos de charla. Hicimos un ciclo de charla que tenía que ver con coleccionismo de arte, donde invitamos a colecciones privadas del país, la colección del Banco Mercantil, la colección del Archivo Fotografía Urbana, como también tuvimos a Beatriz Sobey dando una conferencia magistral de la historia del coleccionismo, ¿no? Así como esa, también hicimos algunos cursos y charlas que tenían que ver con crítica de arte, con diseño, eh, y bueno, nos abocamos mucho sobre todo a ese tema de formación y quizás no tanto a continuar nuestra programación expositiva llevada a un formato digital, ¿no? Más bien nos fuimos hacia la vía de la formación y hacia la vía de generar reflexión. Eso para nosotros termina siendo
sumamente importante, ¿no? Entonces, esa reflexión terminaba estando en los talleres o en los cursos que nos propusimos dictar, ¿no? Tenemos un ciclo de charlas ahorita importantísimo con la Asociación Internacional de Críticos de Arte, el capítulo Venezuela, con unas pequeñas presentaciones de críticos de arte internacionales, ¿no? Entonces, hacia eso nos dirigimos. Sin duda está la parte también de, bueno, generar ingresos, buscar la forma de generar ingresos, que no deja de ser importante y que, bueno, hoy en día es aún más cuesta arriba. Yuri, ¿podrías hablarnos sobre los aspectos centrales de tu trabajo fotográfico? Bueno, mi trabajo fotográfico, en todo caso, tiene que ver mucho con el paisaje, sea el paisaje natural o sea el paisaje, digamos, rural. Yo comienzo un poco haciendo muchas fotos de la ciudad y eso me llevó a un primer trabajo titulado La Serie Horizonte, donde con polípticos de imágenes se armaban líneas, ¿no? que iban haciendo precisamente un horizonte. Bueno, después hay todo un trabajo también de reinterpretación de algunos fotógrafos, digamos a mi juicio, muy importante en la modernidad fotográfica venezolana, como puede ser el trabajo que hice reinterpretando a Carlos Puche, del cual también, digamos, hice una investigación para la Galería de Arte Nacional. Y bueno, ahí fue, digamos, evolucionando mi trabajo. Siempre, digamos, me preocupé mucho o era de mi intención hacer, digamos, piezas políticos que de alguna forma tuviesen un componente hacia lo tridimensional, hacia lo bueno. Por ejemplo, una serie que se llama Desplazamientos, que las pusimos en el anexo, con, bueno, distintos grupos de fotos que se salían un poco de su soporte para dar esa sensación de volumen, ¿no? Eran igualmente unos polípticos, ¿no? Preocuparme más sin duda, por temas del país, por el deterioro que sufre nuestras ciudades. Y bueno, esto también no deja de lado aspectos políticos, aspectos económicos y sociales. Y bueno, esto también va acompañado un poco con investigaciones, sea con artículos de prensa, con estadísticas, que, bueno, sin duda reflejan el acontecer de nuestro país. Quizás es un trabajo también con un componente más documental que a la larga puede terminar reflejando nuestro momento, ¿no? Mientras que los otros es más un trabajo, lo anterior, más conceptual o más estético en cuanto al cuidado del color y de las formas. Pero nosotros pendientes de tu trabajo y te deseamos mucho éxito en tus actividades. Gracias, Yuri. Vale, gracias, Nancy.